Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Guerrero. El motivo de este video es para platicarles acerca de la lectura del libro de Poder sin Límites. Este libro llega en un momento adecuado cuando estoy precisamente cuestionándome cómo es o cómo sería el vivir en el poder que cada persona tiene. Entonces, este libro habla precisamente de definiciones tan claras como es qué significa el poder. El poder habla sobre la capacidad que tiene el ser humano de crear resultados que él desea y cómo a veces ese poder se va disminuyendo o lo va cediendo en función a situaciones o creencias que tienes sobre ti mismo o sobre ciertas situaciones. Un ejemplo es, yo no puedo andar en bicicleta porque mi creencia de andar en bicicleta significa el poderme caer, el no poder, el lastimarme, etc. Entonces, esas creencias hacen que mi poder se disminuya. El libro habla también sobre que el estado mental o el estado en el que un ser humano se encuentra ante una situación tiene que ver con una representación interna y tiene que ver también con esa parte fisiológica, ¿sí? En cuestión de la representación interna, pues tiene que ver con nuestros esquemas de creencias. Para esto la creencia se define como algo que es una representación de lo que tú tienes acerca de una situación. Muchas veces la creencia o la fe son realmente los factores que determinan determinan el estado en el que tú puedes estar. Dice que cuando tu nivel de creencias está en un nivel bajo, o sea, que tú crees que no puedes hacer las cosas, pues obviamente tu potencial se ve disminuido y a su vez tu nivel de acción también. Y los resultados pues no van a ser los esperados. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de modificar ese esquema de creencias, pues tu poder vuelve a resurgir. Dice precisamente el libro que el nacimiento del poder se empieza a dar cuando tú te das cuenta que tus creencias las puedes modificar y sobre todo las puedes elegir, ¿sí? Nosotros obviamente hemos crecido bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones en nuestras vidas que fueron determinando nuestros niveles de creencias, sobre todo nuestras creencias limitantes. Entonces, cuando tú te das cuenta que esas creencias eres capaz de modificarlas o simplemente de elegir no tenerlas, ahí es cuando nace realmente tu poder, ¿sí? Dice que como fuentes de estas creencias, pues obviamente tiene que ver una parte muy importante es el ambiente en el que tú te desenvuelves, las creencias familiares, etcétera, acontecimientos que te fueron pasando durante toda tu vida que te fueron determinando cuáles eran esas creencias que tú ibas a ir adoptando. También el conocimiento te va modificando ese nivel de creencias, ¿sí? En cuanto llegas a conocer más acerca de alguna situación, pues tus creencias se pueden modificar. También los resultados que obtienes anteriormente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, al subirme a la bicicleta cuando yo era niña y me caí, pues ese resultado anterior determinó mi esquema de creencias con respecto a esa situación y yo pues simplemente elegí no seguir aprendiendo a andar porque pues el resultado no había sido muy satisfactorio. Entonces, y también muchas veces tú te haces representaciones futuras acerca de lo que pueda pasar. Entonces, más que nada, todo esto de la elección de la creencia, pues tiene que ver también con elegir que tengas que estar en el presente y olvidar de lo que pasó y lo que pudiera pasar, ¿sí? Entonces, el vivir en tu poder tiene que ver precisamente con eso, en darte cuenta que es ahorita, es en el momento en el que estás viviendo y segundo, que eres capaz de modificar esas creencias que te limitaban anteriormente. Entonces es darte cuenta de las creencias que te llevan a ganar y de las creencias que te llevan a perder y elegir conscientemente que esas creencias que te limitan las puedes
hacer a un lado o simplemente modificarlas. También habla sobre que el poder tiene que ver con responsabilidad. Cuando tú empiezas a asumir la responsabilidad de las situaciones o de tus acciones, empiezas a vivir también en el poder, porque te das cuenta que tú lo elegiste y que fue tu elección lo que te llevó a ese resultado. Entonces te da ese poder de decir que tu resultado fue en función a lo que tú realizaste. Hubo una frase que a mí me encantó que decía, pueden porque creen que pueden. Entonces cuando tú cambias ese nivel de creencia, estás declarando que puedes, que eres capaz de hacerlo. ¿Sí? Entonces, es un libro que habla precisamente de eso, de cómo puedes utilizar muchas herramientas para darte cuenta cómo puedes vivir día con día, vivir en tu poder. Otra de las cosas que habla sobre ahora sí que las mentiras del éxito, decía así el libro, era precisamente una de ellas, era el que de todo eres responsable y que los resultados, los fracasos no existen, que solo son resultados. Entonces que los resultados hay que verlos como oportunidades de crecimiento, de darte cuenta de que ese resultado a lo mejor no era el que tú esperabas, pero al menos te diste cuenta el para qué sucedió esa situación, o el darte cuenta el por qué no puedes, ese camino que tú escogiste no era el correcto para llegar al resultado. ¿Sí? Entonces, pues este libro precisamente también habla también sobre toda la cuestión fisiológica. Me encantó la parte que hablaba sobre la cuestión de la alimentación. Fue un capítulo muy interesante que hizo darme cuenta sobre cuáles eran realmente mis hábitos no adecuados de alimentación que me estaban también provocando esa disminución de poder hacer las cosas, porque pues simplemente me estaban provocando desgaste físico, cansancio, o que en cierta forma también pueden desencadenarse en situaciones de posibles enfermedades, etcétera. Entonces también esa parte esa parte del libro te hace darte cuenta que también el poder tiene que ver con tu parte física, no es tanto tu parte mental, tu parte emocional, tu parte espiritual, sino que también tu cuerpo físico tiene que ver mucho con el poder estar viviendo en el poder. También otra situación es cómo, otra parte del libro importante fue cómo tú puedes ir modificando a través de ciertas técnicas esas creencias que te van limitando. Fue una parte del libro muy interesante, donde precisamente habla de cómo existen personas que les impactan más las cuestiones visuales que las partes auditivas o la cuestión del sentido del tacto o del olfato. O sea, cómo también esa parte de la conexión de tu cuerpo hacia con las demás situaciones exteriores tienen que ver con tus sentidos. Y volvemos a lo mismo, que la conexión hacia tu poder tiene que ver con la conexión que tengas en ese momento con todos tus sentidos. Pues realmente fue un libro muy interesante. A mí me funcionó en todos los sentidos para poder desarrollar ese tema que para mí era importante sacar en este proceso, que era el darme cuenta cómo es posible que yo, Betty, puedo vivir día con día en mi poder, y que está en mí elegir qué creencias me van a funcionar y qué creencias no, y que tengo que tener una conexión tanto física, emocional, mental y espiritual para que mi poder esté en mí. Muchísimas gracias.